Y precisamente, perdón, con esto que acaba de decir usted, pues continuamente casi hace una apuesta muy decidida por la razón y el pensamiento crítico en la arqueología y lo vincula directamente pues a la comunicación entre científicos y arqueólogos y a la divulgación con el público. En general. Entonces, ¿qué nos quiere contar con esto? Madre mía. Eso es para una tesis. Sí, ese es otro de los grandes fallos de la arqueología y de la investigación prehistórica. Ahí sí que ya no cabe, entiendo yo, aunque por supuesto quien más dinero tiene y quien más poder tiene, tiene mayor responsabilidad. Eso creo que no hay duda. Pero no es en este caso algo que sea responsabilidad exclusiva de los poderes públicos. Ahí creo que estamos implicados todos, los profesionales, todos los que escribimos o los que no escribimos pudiendo escribir, los que hablamos o los que no hablan o no hablamos pudiendo hablar, en hacer ese esfuerzo para la comunicación directa con el público. A veces falta de tiempo, o sea, no es decir, es una cosa de culpa porque sois, no, no es fácil tampoco, y hay que tener la capacidad y hay que tener un poquito también la vocación, pero lo cierto es que adolece la arqueología, lo que son los resultados de la investigación, directamente llegan al público en general de forma directa. Escribimos los profesionales muchas veces para los propios profesionales. Eso es verdad y es necesario, o sea, así es como se hace la ciencia, y nuestra labor es hacer ciencia, es incrementar el conocimiento cierto, no la fantasía, sino el conocimiento cierto sobre nuestro pasado, de una forma difícil, de una forma rigurosa, que por lo tanto tiene que ser expresado, en principio, pues en esos términos técnicos, y tiene que ser juzgado por los iguales, por los señores que están, por sus conocimientos y por su capacitación profesional, en condiciones de poderlo juzgar. Bien, eso es una cosa que hay, pues en revistas, como es esta, el Brigantium, revistas, Cuadernos de Estudios Gallegos, el Museo de Pontevedra, el Boletín Museo de Lugo, Boletín Auriense, revistas especializadas que hay en Galicia y en todo el resto del mundo, por supuesto, que además nos las intercambiamos para tener información actualizada. Eso es una labor que se cumple. No siempre, hay muchas cosas que ni siquiera ahí se pierden las intervenciones por falta de publicación. Pero aunque esto se hiciera bien, que tampoco se llega a hacer bien de todo, pero bueno, digamos que discretamente bien, en la otra parte, que es la comunicación a la sociedad directa, fallamos. No creo que falle la sociedad. Podemos fallar nosotros, como actores, pueden fallar los medios de comunicación por no dar cancha, en ocasiones, a lo que nosotros podríamos contar, mientras que dan cancha, habitualmente enorme cancha, a los cuentistas de la arqueología en el peor sentido de la palabra. Los señores que están mintiendo, mistificando la realidad, creando una serie de mitos falsos, de mitos muchas veces contraproducentes, racistas incluso, y ahí sí, un ejemplo palpable. En la televisión pública se está dando esta temporada un programa, no citaremos, pero todo el mundo sabrá de quién hablo y de qué programa hablo, un domingo por la noche, donde se dicen unas barbaridades auténticas, que las estatuas de la isla de Pascua fueron construidas y fueron transportadas por el mana, por un poder sobrenatural que tenían los chamanes de la isla de Pascua, por lo cual se concentraban y los chinos volaban. Por favor, las pirámides de Egipto son no sé qué cosa de extraterrestres. Pero por el amor de Dios, ahí estamos entrando ya en el fraude más descarado, en el lucro económico, incluso, a base de mentir, de tergiversar, de desinformar y de crear una población adormecida, entontecida, etcétera. Quiero pensar que la población no está tan dormida y por tanto eso no se lo cree, y que cada cosa se divertirá, se reirá y santas Pascuas. Pero para eso sí que hay medios, 8 billones de euros. Hay medios para ese tipo de cosas. No hay ese esfuerzo, casi nunca, para divulgar lo que hace la ciencia de verdad. Cuando lo hay, es un éxito de comunicación. Hace relativamente poco, unos meses, fue también muy anunciado, etcétera, un documental realizado en principio en Francia, después con la colaboración de Arzuaga, de uno de los directores del proyecto Atapuerca, ese magnífico proyecto, que fue dado también en la televisión pública y que registró un récord de audiencia. Y era un programa sobre la dominación, sobre la aparición del hombre sobre la tierra, es decir, que el interés lo hay. Las personas, cuando se las llama, están o estamos dispuestos a colaborar, pero muchas veces, pues, no sé por qué razón, los medios o en fin, los esfuerzos parece que se van por otras vías de pseudociencia que resultan francamente perjudiciales. A eso me refiero. Pues al hilo de eso, y que usted es muy clarito hablando, pues también lo es escribiendo, porque le voy a citar literalmente, utiliza términos como pseudoarqueología, arqueología patológica, fantasías fraudulentas de pseudociencia. Entonces lo que usted de verdad quiere decirnos es que hay una utilización
de falsos argumentos arqueológicos con fines religiosos o políticos, o lo que ocurre es que estamos asistiendo a una gresca entre colegas que no se acaban de poner de acuerdo unos en las teorías con los otros, y que lo único que ocurre es que al final en lo que finaliza todo es en el desprestigio del colectivo? No, los colegas ahí no tenemos nada que ver. Por desgracia hay menos debate académico entre los colegas del que debería haber también, ¿eh? Quizá por falta, ya digo, de tiempo, de tal, o de medios. Las revistas científicas donde tendría que darse ese debate, la periodicidad deseable, y nunca las hay menos, es anual. Y entonces pues se enfría, ¿no? Es difícil llevar un debate. Con todo, hay veces que sí se lleva. Pues en estos últimos tiempos, pues hay un debate, por ejemplo, en una revista muy prestigiosa, Trabajos de Arqueología, que lleva el CSIC de Madrid, en concreto sobre el mundo castellano de Asturias. Pues distintos colectivos de investigadores asturianos debaten muy duramente, atacándose los argumentos unos a otros, para ver cuándo se originó el fenómeno castellano en Asturias. Eso es el debate científico, eso es sanísimo, y así es como se construye ciencia, debatiendo, confrontando argumentos y viendo dentro de esa lógica externa e interna propia del debate, cuál es el que se lleva el gato al agua. Finalmente pues habrá uno que salga y será el que sea aceptado por la comunidad, etcétera, hasta que vengan nuevos datos que hagan revisar esa visión. Así es como se construye la ciencia. No, eso es sano, eso es estupendo, y para nada tiene que redundar en desprestigio. Yo creo que al revés. Bueno, otro ejemplo de debate, este muchachito que apareció cerca de Lisboa, en la que algunos investigadores, Joao Cillao, por ejemplo, que es quien lo descubrió, fue director general de arqueología portugués y es catedrático en la Universidad de Lisboa, entiende que es un híbrido entre Neandertal y Cromañón, lo cual sería una cosa, vamos, realmente fuera de serie. Mientras que la mayor parte de los otros paleoantropólogos opinan lo contrario. Hay debates, se estudian los tamaños, etcétera, se discute. Eso es sanísimo y eso es algo positivo. No, a lo que me estoy refiriendo es algo completamente al margen de los criterios científicos, no de ciencia oficial, como se suele decir. No existe la ciencia oficial, existe un método científico que se usa o no se usa, ¿eh? Entonces eso va todo completamente fuera del método científico. Y ahí hay tres cuestiones, dos de las cuales citaste, que son fundamentales. Es la manipulación de la arqueología para conseguir otros fines que no tienen nada que ver con el saber, ni con el respeto monumental, ni con otros fines. Unos pueden ser fines políticos. Ha habido casos, no vamos a citar por no alargar. En Galicia no, bueno, quizá en Galicia puede tener, el asunto del celtismo, este debate del celtismo puede tener connotaciones. Normalmente en esos casos se parte de una verdad preestablecida y se le exige al arqueólogo, al prehistoriador, que razone y que dé argumentos para favorecer esa verdad que está preconcebida. Pero es que no es así, la ciencia es otra cosa. Vamos a ver lo que hay, y lo que salga bienvenido sea. Vamos a saber qué es lo que somos. No es decir, que queremos ser celtas o queremos no serlo, y por lo tanto vamos a argumentar para ser... No, por favor, eso no es nada científico, ¿eh? Puede haber, no digo que lo haya en Galicia, ha habido otras comunidades autónomas, en concreto Euskadi es un caso clarísimo, donde determinados grupos están falseando la historia y la prehistoria de Euskadi con el fin de, pues en fin, argumentar una serie, al final, lo que es una serie de opciones políticas que son muy respetables desde el momento presente y que tienen sus argumentos en el presente sin necesidad de recurrir a esas mentiras.